Así es, cuando salíamos a aplaudir a las 8 cada día, yo recordaba una frase de C.S. Lewis que me parece que está en Mero Cristianismo, no estoy seguro ahora 100%, pero en la que dice que el dolor es el altavoz con el que Dios habla a un mundo de sordos. Y me venía a las mientes esta frase y me preguntaba si aquellos aplausos acaso nos trataban de acallar, desde un cierto aspecto teológico, la voz de Dios. Sí, bueno, y la voz de la conciencia, ¿no? Porque a fin de cuentas la voz de la conciencia de alguna manera es la manera que cada uno de nosotros tenemos de asumir, digamos, esa ley natural y esa ley divina que están inscritas en nuestro corazón, ¿no? Indudablemente, yo creo que todo lo que ha ocurrido no solamente durante el confinamiento, sino en la posterior llamada desescalada y todavía hoy en esta nueva normalidad, no deja de ser sintomático que se hayan creado unos nuevos términos para designar todos estos avatares, ¿no? por los que hemos pasado. Yo creo que ha ocurrido algo que tiene mucho que ver con la supresión de la capacidad crítica y por lo tanto del juicio de la conciencia sobre lo que hacemos o sobre lo que nos ocurre. Claro, previamente la muerte ha sido expulsada de nuestras vidas, es decir, la muerte es algo de lo que no queremos hablar, es algo que no queremos ver, es algo además que no asumimos, ¿no? Por eso ahora nos van a dar generosamente la eutanasia, ¿no? Para que podamos apartarnos discretamente de la vida, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que durante estos días la muerte era demasiado evidente. Entonces hubo que idear una serie de mecanismos que a la gente le apartasen la nefasta manía de pensar, ¿no? Es decir, que la gente pudiera sobrevivir psicológicamente sin confrontarse con las grandes preguntas. Esto yo creo que es algo nuevo, es decir, no creo que haya habido ninguna otra época en la historia de la humanidad que ante una plaga o ante una hecatombe, ante una catástrofe, era verdaderamente sorprendente poner la tele, ¿no? Y no veías más que no sé cómo llamarlos, bueno, a una serie de personajillos, pero repescados de todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Que te enseñaban cómo se hacía un bizcocho, cómo se bailaba el baile que ahora estará de moda, por supuesto, la cancioncita famosa de Resistiré. Es decir, se trataba de mantener a la gente en una especie de emotivismo vacuo, pero que al mismo tiempo le crease una confortación, un consuelo, que ya nada tiene que ver con el consuelo espiritual, sino un consuelo sensiblero, ¿no? Que además compartiera todo el mundo. Y en este sentido los aplausos en los balcones era una muestra evidente, ¿no? De cómo se trataban de generar comportamientos absolutamente gregarios, emotivistas, lamentables. Es decir, en un momento en el que España tendría que haber estado protestando rabiosamente porque a sus médicos y a sus enfermeros y enfermeras, en este caso creo que se puede desdoblar el término. Está justificado. Porque la inmensa mayoría son enfermeras. Sí. Se les estaba enviando a morir, es decir, se les estaba obligando a cuidar a los enfermos y ellos asumieron esa obligación de forma heroica, se les estaba obligando sin protección alguna. En ese momento salíamos a dar el aplausito, ¿no? El aplausito como memos. Y a mí esto me resultaba muy perturbador. Es decir, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo es posible que puedas convertir a un pueblo en una masa amorfa, absolutamente merengosa, absolutamente acrítica? Esto me resultaba muy perturbador, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. De hecho, uno de los artículos lo dedico a este tema, ¿no? En donde hablo un poco de... En muchos de los artículos procuro buscar las raíces filosóficas de lo que está pasando, ¿no? Y aquí precisamente pues hablo de Hume y de cómo Hume, para determinar lo que es bueno, él ya no se guía por un criterio universal de discernimiento moral, ¿no? Sino que establece que lo bueno es aquello que es útil para nosotros, claro. Y lo más útil del mundo es identificarte con la tribu, identificarte gregariamente, de tal manera que tu conducta sea aceptada. Este quizás sea el gran descubrimiento de nuestras actuales democracias, ¿no? Es decir, que se le invita a la gente, porque ni siquiera se la obliga, se la invita pacíficamente a formar parte de un rebaño en donde se va a sentir protegida, se va a sentir abrigadita, se va a sentir tranquila, no se va a sentir agredida. Y claro, al final esto es demoledor, ¿no? Porque mata toda capacidad
de crítica, toda capacidad de discernimiento sobre lo que nos está ocurriendo. Hay dos estacazos